Hola a todos, mi nombre es María Paula Aguilar Rodríguez, soy estudiante de Trabajo Social de noveno semestre de la materia opción de grado. Bueno, a continuación voy a nombrarle tres aspectos importantes de las normas APA séptima edición, que es tipos de citas, tipos de autores y tipos de referencias. Bueno, primeramente vamos a empezar con tipos de citas. Tipos de citas. Generalmente hay que tener muy en cuenta que para citar hay que tener tres ítems importantes, que es saberse el apellido del autor del documento que nosotros estamos citando, el año de la publicación y el número de página, como es en la cita textual, que más adelante les hablaré, eh, que se necesita para poder citar. Bueno, entonces con estos tres elementos voy a decirles que las citas pueden ser textuales o parafraseadas. Las citas textuales se dividen en dos, que son la narrativa, hace referencia a el énfasis al autor. Es decir, cuando digamos en mi documento yo quiero que se resalte más que todo es al autor que a lo que, bueno, al autor que está diciendo lo que yo voy a citar. Entonces, se debe hacer lo siguiente. Se coloca generalmente el apellido del autor sin el documento el cual yo estoy utilizando, digamos, Juan Andrés Vargas Martínez. Entonces, se supone que ahí ya nos están dando los apellidos. Vargas Martínez. Entonces, si en el documento como tal está Vargas Martínez, nosotros debemos colocarlo en nuestra cita. Pero sin embargo, si en otro documento solamente está Juan Andrés Vargas y no tiene segundo apellido, pues ahí sí solamente le colocamos pues un apellido, pero si el documento muestra dos, hay que colocarle los dos. Para este ejemplo, vemos cómo lo colocamos acá, que es el apellido del autor seguido por entre paréntesis la fecha de la publicación del libro, del documento, del artículo, bueno, de la tesis, el documento que necesitemos, cerramos paréntesis y colocamos punto. Ya, para la forma que se llama entre paréntesis, que significa que es énfasis al texto, hacemos lo siguiente. Colocamos entre paréntesis el apellido del autor, que en este caso es Vargas, todo entre paréntesis, seguido por una coma y el año de la publicación. Listo, como les venía comentando, y se utiliza un formato diferente si nuestra cita textual tiene más o menos de 40 palabras. Si tiene menos de 40 palabras y quiero hacer una cita narrativa, que es en énfasis en el autor, debo hacer lo siguiente. Como dice, un ejemplo, como dice Ferchey, coloco el nombre, el apellido del autor seguido por el año de la publicación del documento. Y ahí sí, después abro entre comillas lo que yo quiero citar y cierro comillas, pero después esto es para una cita textual de menos de 40 palabras. Listo. Entonces cierro entre comillas y abro entre paréntesis y coloco la P, que es la abreviatura de páginas en normas APA, coloco un punto y coloco el número de la página, que en este caso es 27. Digamos, no, yo no solamente cogí la página 27, yo también cogí la página 3245. Entonces, ¿qué hago? Abro entre paréntesis, o sea, no coloco esto, sino coloco esto. Coloco una PP, punto, la página 32, raya 45 y cierro entre paréntesis y coloco punto. Nunca va punto después de la coma, después de las comillas. O, en el otro caso, que si quiero que mi cita sea
Entre paréntesis, que es alusión al texto, lo que hago es lo siguiente. Cito, abro entre comillas, cito tal cual como dice el documento. Ahora, abro entre paréntesis y coloco el apellido del autor, seguido por la coma, el año de la publicación y la página, y cierro. Ahora, si yo quiero hacer una cita textual de más de 40 palabras, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si quiero hacer una cita narrativa que es en énfasis en el autor, debo colocar un ejemplo como lo que aparece acá. Como lo dice Ronaldo, abro entre paréntesis y coloco el número, el año de la publicación del documento. Cierro entre paréntesis y es opcional 2 puntos. Tengo que empezar en un nuevo párrafo con una sangría de 2,54 centímetros y 5 comillas, como lo menciona acá. Esto es solamente para citas textuales de más de 40 palabras. Y al final coloco el número de la página donde saqué lo que estoy citando. Ahora, yo quiero hacer una cita textual, pero entre paréntesis. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Igual, empiezo en un nuevo párrafo, 5 comillas, con una sangría de 2,54 centímetros. Entonces, escribimos tal cual lo que citamos y colocamos punto, abrimos entre paréntesis, colocamos el apellido del autor, seguido por una coma, el año de la publicación, coma y la página de donde sacamos la cita. Ahora vamos a seguir a las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas normalmente son cuando uno lee un documento y las ideas principales, digamos, de ese documento uno las incorpora a su propio trabajo que uno esté haciendo. Entonces, lo que hace uno para poder parafrasear, que eso es lo que nosotros hacemos más, los universitarios parafraseamos mucho, entonces hacemos lo siguiente. Para un parafraseo narrativo, entonces colocamos lo que antes de eso, bueno, pues la información tal cual como nosotros la estamos haciendo y colocamos el apellido del autor, entre paréntesis el año de la publicación y listo. Y la idea que nosotros sustraímos del documento de esa persona no lleva número de página. En esta ocasión no es obligatorio. Ahora vienen las citas secundarias, que es cuando el documento al que nosotros estamos consultando, o sea, digamos, nosotros nos estamos basando en un documento, ¿sí? Y nosotros preciso queremos citar una parte, pero resulta que el autor de ese documento está citando a alguien, o sea, a otra persona, que no es propio, o sea, no es propio de él. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para una cita narrativa, colocar, generalmente, esto es un ejemplo, como lo dice Silva, entre paréntesis, que Silva es el apellido del autor, y entre paréntesis va el año de la publicación, seguido por una coma, y se tiene que colocar cómo se citó en, y el autor al que nuestro autor principal se basó, seguido por una coma y el año de la publicación. Entonces, ahí sí colocamos lo que quería decir, o sea, lo que estamos tratando de copiar textualmente en nuestro documento. Para una cita secundaria, entre paréntesis, o sea, en énfasis en el texto, debemos colocar pues lo que sacamos nosotros de información
y colocar entre paréntesis todo, el autor, o sea, el apellido del autor, seguido por una coma, el año de la publicación, coma, y esto siempre debe ir como se citó en y el apellido del autor, que en este caso es Sentry, coma, y el año de la publicación de Sentry. Generalmente se dice que no se debe hacer mucho esto, sino buscar la fuente principal. O sea, digamos, si yo estoy buscando en Silva, que es mi documento principal, pero resulta que Silva citó a Sentry, entonces lo correcto es buscar a Sentry, o sea, el documento de Sentry original, y no colocar como tal a Silva, sino colocar como una cita textual de Sentry. O sea, solamente iría pues esto y no habría necesidad de colocar todas estas acciones. Pero pues esto generalmente se da cuando el documento al que nosotros nos referimos no se encuentra. Digamos, Silva citó a Sentry, pero yo no encuentro el documento, pues entonces generalmente se hace esto. Actualmente se están utilizando muchas citas de comunicaciones personales. ¿Esto qué quiere decir? Que no se dan en formas oficiales, es decir, a través de correos electrónicos, de Gmail, de WhatsApp, de un discurso, de una conferencia, etc. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Colocamos, hablando un ejemplo, se coloca lo que nosotros queremos decir y entre comillas, tal cual como lo dijo esa persona o como apareció en ese correo, en ese documento, cerramos comillas, abrimos entre paréntesis, colocamos el primer apellido del autor o los apellidos del autor, seguido por una coma, la inicial del nombre del autor, que en este caso es la I, seguido por un punto y después de una coma. Y tenemos que sí o sí colocar esto, comunicación personal, que está haciendo referencia, coma, y qué día se dio esa comunicación, que fue el 15 de agosto del 2019. Ahora, pasamos a los tipos de autores. Para un autor, cita entre paréntesis, colocamos el primer apellido del autor, si es que solamente tiene un apellido, si no se colocan los dos, seguido por una coma y el año de la publicación, cierro entre paréntesis. Para una cita narrativa, coloco el apellido del autor, seguido por entre paréntesis y el año de la publicación. Para dos autores, entre paréntesis, coloco, o sea, en énfasis en el texto. Coloco entre paréntesis los apellidos de los autores. Principalmente ya no se colocan, si en el documento aparecen los dos apellidos, es recomendable en este caso solamente dejar un apellido, o sea, el primer apellido de cada uno de los autores. Entonces se coloca Vargas y seguido por una I y González, coma, el año de la publicación. Para la narrativa se le colocan los apellidos de los autores Vargas y González, seguido por entre paréntesis, el año de la publicación y cierre. Para 3 o más autores se recomienda las abreviaturas, que es entre paréntesis, el apellido del autor, el primer apellido del autor, seguido por ET, al, que significa esta abreviatura, seguido por un punto, la coma y el año de la publicación. Para la forma narrativa, igualmente, el apellido del autor, seguido por ET, al, punto, entre paréntesis, y el año de la publicación, cierra entre paréntesis. Bueno, ahora vamos a tratar de los tipos de referencia. Generalmente existen muchos formatos para referenciar, ya sea videos de YouTube, tesis, imágenes, bueno, en fin, un sinnúmero, pero principalmente nosotros los universitarios referenciamos mucho lo que son libros o artículos. Entonces, lo que hacemos generalmente es irnos acá a referencias,
a insertar cita, agregar nueva fuente y colocamos el primer apellido del autor. Si es un autor corporativo, pues digamos ONU, pero si no, pues solamente el apellido del autor, seguido por el título, seguido por el nombre del periódico, que pues en este caso estamos citando un artículo de periódico, el año, el mes, el día, las páginas. Digamos, si ya queremos que sea más completa la cita, entonces le damos mostrar todos los campos bibliográficos y ya nos arroja más campos. En este caso, las páginas, que también es importante, qué páginas yo estoy citando, que pues acá en el cuadro me hace saber cuáles son los sitios obligatorios que hay que llenar. También otro ítem obligatorio que hay que llenar es la URL, que es el link de donde yo saqué ese documento y listo. O si pues el artículo tiene hoy, también hay que colocarlo. Entonces le doy en aceptar y listo. Generalmente aparece acá, así en este formato, así como lo tengo yo. Esto es para un artículo de periódico. Ahora, para un libro, como es en este caso, entonces lo que hago es igualmente me voy a insertar cita, me voy a agregar fuente, nueva fuente y pues aquí tipo de fuente bibliográfica no le voy a dar artículo de periódico, sino pues le voy a dar libro. Entonces coloco el primer apellido del autor o si en este caso pues en el documento aparecen los dos apellidos de un autor, pues lo coloco. El título, el año, la ciudad y el editorial. Como les dije anteriormente, es necesario seguir llenando casillas, entonces le damos acá en mostrar. Bajamos, le damos el número de páginas, que es importante, qué páginas yo estoy citando, y la URL o el DOI, y le doy en aceptar. Y listo. Como tal me arrojaría esto, pues que en este caso yo hice dos ejemplos, que el primero es de un artículo del periódico y el segundo es de un libro, que como vemos acá, en mi autor se apellida Molano, que es su primer apellido, no tiene otro en el documento, entonces lo dejo así, seguido por una A que son, y una F, que son los iniciales del nombre del autor, seguido por la fecha de publicación del documento, que en este caso fue el 3 de septiembre de 2018, seguido por un punto y por el nombre del documento, que es Piñas y Más Piñas. Es un ejemplo. Seguido por el punto y entre paréntesis la editorial, la cual yo estoy sacando este libro. Y cierro entre paréntesis el nombre de la editorial, coma, seguido por las páginas que yo estoy utilizando, que yo la hice la 60 y la 90. Seguido por un punto, y es importante también tener esto, que es la fecha cuando yo recuperé el documento, que es recuperado el 7 de agosto del 2023, y acá como tal me aparece el link de la publicación del documento, el cual yo fácilmente puedo copiarla y pegarla a Google y entrar. Ahora, yo acá tengo para esta sección igualmente Rojas, coma, seguido por S y L, que son los iniciales del autor, seguido por el año de la publicación, el nombre del libro, seguido por un punto, la ciudad, la editorial y recuperado el día, O sea, digamos, si yo investigué el documento hoy, pues entonces coloco la fecha de hoy y se coloca y el link de donde saqué la información. Listo. Espero que este tutorial les haya podido servir y que hayan podido aprender estas secciones de las normas APA. Gracias.